Bueno, muchachos, buenas noches para todos y para todas. Me alegra mucho poder encontrarme nuevamente pues, en este espacio con ustedes. Les recordamos que pues, este espacio es la explicación sobre temas relacionados con el módulo en curso para ciclo 4, que es lenguaje, de 6 a 7 de la noche. Yo, que soy su monitor, mi nombre es Andrés Felipe, algunos ya me conocen, otros no. Bienvenidos para todos los chicos nuevos que nos acompañan. Y pues nada, muchachos, la idea es que pues este espacio quedó el día de ayer con varias preguntas, varias incógnitas relacionadas al tema de la poesía, un tema bastante interesante que al parecer y en apariencia parece que no tuviera relación directa con la realidad, con nuestra vida cotidiana, pero lo cierto es que sí, tuvimos varios ejemplos bastante graciosos relacionados a temas con las frases de reggaetón, ¿no? De si eran poesía, de si eran reggaetón, y pues vamos a discutir inicialmente sobre eso, pero por ahora, pues muchachos, vamos a hacer la introducción relacionada a nombrarse. Entonces, los saludamos a todos. Ahorita no vamos a tener la oportunidad de saludarlos de manera personal, pero pues esto pues, se va haciendo a lo largo de la actividad, a lo largo de desarrollo de la tutoría. Entonces, ¿qué muchachos? Entonces tenemos nuevamente lo de siempre, la explicación de cómo renombrarse. Entonces recuerden que en la parte inferior de su página van a poder encontrar un botón que tiene como título participantes. Ahí en participantes tienen que buscar su usuario. Al buscar su usuario vamos a encontrar el botón de más y este botoncito que queda al lado, que es para que ustedes puedan iniciar el audio, que ya les voy a explicar que va a ser un mecanismo de participación. Vamos a oprimir el botón de más, darle clic. Luego de ello nos va a aparecer una ventana que se llama renombrar. Ahí ya cuando veamos esa ventanita le vamos a dar clic y nos vamos a encontrar con esta pestaña, que la idea es que en este espacio, que yo les sombreo aquí con amarillo, con rojo, pues pueden introducir su nombre y apellido completo. Entonces, esto lo van a poder ver ahorita en los primeros 5 minutos de la tutoría. La idea es que lo realicen porque esto nos sirve a nosotros como insumo para tomar pues, la asistencia de los participantes de la sesión. En este momento tenemos 31 participantes. Entonces, les recordamos, muchachos, que nos encontramos en ciclo 4. Para los chicos que tienen habilitado el micrófono, vamos a pedirles por favor que lo silencien y vamos a recordarles estos muchachos. Estamos en ciclo 4, módulo de lenguaje, de 6 a 7 de la noche. Y listo, muchachos. La idea es que podamos iniciar con el tema del día de hoy. No sé si el profe Pianda ya se encuentra con nosotros. Yo creo que sí. Siempre es bastante puntual. Así es, hola profe, ¿cómo estás? Buenas tardes para su merced y para todos, ¿cómo están en esta hoy es Buenas miércoles, tardes, Clayton. ¿cierto? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les baila a todos bien? Chévere, chévere. Yo espero que sí, y si es el caso, pues no se preocupen porque la poesía, que siempre ha tenido fama de aburrida, pues les va a alegrar la tarde, les va a alegrar este momento, porque además de ser un espacio de aprendizaje, pues también es un espacio donde podemos seguir, como ya el profe lo venía mencionando, trabajando un poco con estas ideas que nos genera la poesía y con esta comparación que podríamos llegar a hacer, ¿no? Entonces, vamos a nuestra segunda parte de poesía hoy, trayendo algo muy, muy interesante, algo que, como les decía, les va a hacer, quizás les va a generar una curiosidad, yo creo, más que cualquier otra cosa. En la sesión pasada, ¿se acuerdan ustedes que estábamos hablando un poco del tema de la historia, ¿no? Remontándonos un poco desde Grecia, saltamos a América, no nos quedamos en Europa, tampoco fuimos a Asia, nos reservamos, ¿no? A América Latina puntualmente, ¿cierto? Entonces hablamos de los periodos de conquista, colonia, todo esto, pues vimos algunos ejemplos, algunos poetas destacados de esa época, ¿no? Por ahí mencionamos unos referentes muy, muy importantes. Hoy, pues algunos de ustedes estaban como interesados en leer algo más.
Pues aquí tenemos un poema contemporáneo. La última vez los contemporáneos solamente los mencionamos, ¿no? No quisimos entrar tanto allá porque digamos lo que es un tema bien amplio. Cuando hablamos de contemporaneidad en la poesía latinoamericana, pues es una cosa bastante amplia, ¿sí? O sea, más o menos puede abarcar desde 1900, no, inclusive desde 1910, quizás antes, ya se empieza a hablar de contemporaneidad poética, ¿sí? Entonces, eh, pues, pues, ustedes entenderán que darle la vuelta a todo eso es hacer todo un recorrido histórico, ¿no? Un recorrido que va más allá de simplemente analizar la poesía. Sin embargo, podemos ver algunos poemas como por ejemplo este es un clásico nacional de un poeta que, a ver si se acuerdan, yo la vez pasada, vamos a ver qué tanta retentiva tienen. Yo la sesión pasada dije que era uno de mis favoritos, no era precisamente Bad Bunny ni Ocean ni esta gente. ¿Cómo se llama ese poeta? A ver, si alguien me dice cómo se llama el poeta que yo dije que era de mis favoritos, si no mi favorito en la poesía nacional, pues no sé qué le regalo. Le regalo unos versos de algún otro poeta. No, lo tendré muy presente. Por si en algún momento alguien me dice, ese estudiante, ¿qué tal? Digo, no, excelente, excelente. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? No les da, no, igual yo creo que lo mencioné muy rápido. Pues este poema es de él, ¿sí? Ahorita van, lo buscan en Google y ya, entonces ahí adivinan. No le he puesto título, lo he guardado un tanto. Lo están viendo en pantalla, seguramente querrán que lo leamos. Yo lo voy a intentar leer, o sea, vamos a hacer el ejercicio. Yo sé que ustedes no están acostumbrados mucho a este ejercicio y esa es la idea, ¿sí? Vamos a leer una parte, vamos a intentar no entenderlo, ¿sí? De entrada no es qué me dice el poema, sino qué siento cuando el poema me está hablando. Partamos de ese principio, ¿sí? Puede ser muy estresante, muy extenuante leer poesía para quien cree que tiene que entender algo dentro de la poesía, ¿sí? Hay muchos niños de entrada los cansan cuando son pequeños y les quieren, por allá Miguel Ángelo está nombrando parte del título del poema, ¿no? Em, entonces, León de Grave, sí, pero que ya fueron y buscaron un pedazo y adivinaron, ¿no? Sí, el poeta León de Grave. Este es el relato de Sergio Stepanqui, se llama el poema, ¿no? Entonces, bien, bien, Ana, por la facilidad, la rapidez, bien, muy bien. Ana, te tendré presente siempre. Leamos un poco, vuelvo y les digo, leer no se necesita tratar de entender palabra por palabra. Pues León de Greiff es un poeta que tiene una particularidad y es que si a él se le daba la gana, podía, bueno, podía no, se tenía esa libertad pues de agregar palabras arcaicas, por ejemplo, palabras incomprensibles en la contemporaneidad, podía hacer juegos, ¿sí? Entre vocales, consonantes, para alterar a veces palabras. Era un poeta sumamente docto en toda la parte del conocimiento lingüístico, entonces tenía un amplio léxico y si no, tenía un muy buen diccionario de sinónimos, pero un muy brutal, porque tenía pues la capacidad de complejizar las cosas. Este poema no tiene tanto esa particularidad, sino que por el contrario nos deja ver un personaje con una vida bastante quizás, mejor dicho, vamos a leerlo y ustedes sacarán sus conclusiones. Vamos a leer solo una parte, ¿listo? Ustedes van a seguir la lectura conmigo. Una imagen es lo que estoy buscando. No estoy buscando qué dice, sino qué imagen me muestra y qué me produce el poema. Nada más, ¿listo? Entonces, dice, juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida. Y la juego, la cambio por el más infantil espejismo, la dono en usufructo o la regalo. La juego contra uno o contra todos, la juego contra el cero o contra el infinito. La juego en una alcoba, en el ágora, en un garito, en una encrucijada, en una barricada, en un motín. La juego definitivamente desde el principio hasta el fin, a todo lo ancho y todo lo hondo, en la periferia, en el medio y en el subfondo. Juego mi vida, cambio mi vida, la llevo perdida, sin remedio, y la juego o la cambio por el más infantil espejismo, la dono en usufructo o la regalo.
o la trueco por una sonrisa y 4 besos. Todo, todo me da lo mismo, lo eximio y lo ruin, lo trivial, lo perfecto, lo malo, todo, todo me da lo mismo. Todo me cabe en el diminuto, hórrido abismo donde se anudan serpentinos mis sesos. Cambio mi vida por lámparas viejas o por los dardos con los que se jugó la túnica inconsútil, por lo más anodino, por lo más obvio, por lo más fútil, por los colgajos que se guinda en las orejas la simiesca mulata, la terracota nubia, la pálida morena, la amarilla oriental, la hiperbórea rubia. Cambio mi vida por una anilla de hojalata, o por la espada de Sigmundo, o por el mundo que tenía en los dedos Carlomagno para echar a rodar la bola. Cambio mi vida por la cándida aureola del idiota del santo. La cambio por el collar que le pintaron al gordo Capeto, o por la ducha rígida que llovió en la nuca a Carlos de Inglaterra. La cambio por un romance, la cambio por un soneto, por 11 gatos de Angora, por una copla, por una saeta, por un cantar, por una baraja incompleta, por una faca, por una pipa, por una zambuca, o por esa muñeca que llora como cualquier poeta. Cambio mi vida al fiado por una fábrica de crepúsculos con arreboles, por un gorila de Borneo, por 2 panteras de Sumatra, por las perlas que se bebió la cetrina Cleopatra, o por su naricilla que está en algún museo. Cambio mi vida por lámparas viejas, o por la escala de Jacob, o por un plato de lentejas, o por 2 huequecillos minúsculos en las sienes, por donde se me fugue en grises podres la hartura, todo el fastidio, todo el horror que almaceno en mis odres. Juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida. Entonces, tocó leerlo todo porque cortarlo sería quitarle sentido, ¿sí? Imagino yo que si estaban atentos a la escucha y si de pronto estaban siguiendo la lectura, no sé, con sus ojos, habrán ido encontrando estas imágenes, ¿no? Primero cabría preguntarse, ¿quién está hablando? ¿Cómo es este personaje que nos habla? Sería la pregunta inicial. En este poema, ¿cómo será ese personaje que nos habla? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Un hombre viejo? ¿Un hombre joven? ¿Mm? Un tipo algo deprimido, nos dice Mauricio. Bueno, muy bien, sí, efectivamente, ¿no? Quizás los últimos versos, ¿no? Donde dice, por donde se me fugue en grises podres la hartura, todo el fastidio, todo el horror que almaceno en mis odres, Qué ¿no? chincha galoreño. Un poeta, uy, ¿quién está por ahí? Siempre hay por acá alguien. Yo a veces siento que estoy dando clases en el lugar equivocado. Siempre hay por ahí algún personaje, ¿no? Siempre en la clase, yo no sé, es como si hubiéramos invitado al cómo sería, pero que da más miedo. O sea, no, la voz no es tan amigable, sino que es como más peligroso, siente uno, ¿no? Eh, bien, un viejo amargado, dice Valentina. Bien, un hombre mayor con mucha, excelente, Paola, con mucha experiencia en la vida, ¿no? Creo que alguien que tenga la capacidad de decir esto que dice, la simiesca mulata, ¿no? Y luego saltar más adelante, hablarnos de Cleopatra, ¿no? Y fíjense la expresión que usa, por las perlas que se bebió la cetrina Cleopatra o por su naricilla que está en algún museo, ¿no? Fíjense que este personaje pone en peso, en estos versos, se pone en peso el valor de la vida de él, ¿m? Con relación a las cosas que están en el mundo y hace un viaje desde lo más simple hasta quizás lo que pareciera más exaltado en la historia de la humanidad, ¿no? Nos menciona el poder de Carlomagno, por ejemplo, pero al mismo tiempo nos menciona un plato de lentejas, ¿no? Entonces entramos en una situación donde estas lecturas implican más que cualquier otra cosa eh, imágenes, ¿sí? No piensen en cómo suena por ahora, no piensen en cómo lo entiendo, ¿sí? Ay, ¿qué será fútil? ¿Mm? ¿Necesitábamos saber qué es fútil? Les hago la pregunta, ¿necesitaban saber ustedes que era inconsútil para llegar a esas conclusiones que hacen? No creo que lo necesitaran mucho, ¿sí? No creo que necesitaran saber, por ejemplo, eh, quién era el gordo Capeto, ¿sí? O quién era Carlos de Inglaterra. ¿O lo necesitaron? No, porque precisamente uno de los artificios del poema es pintar imágenes, así como lo vimos en el arte urbano, así como lo vimos en
en el arte, pues, como tal, de las llamadas bellas artes, ¿no? En la pintura, plasmamos imágenes. ¿M? Entonces, esto de los poemas, antes de que entremos a revisar lo último de la métrica y cómo contar pues, estrofas y todo, y ¿qué? Cómo contar los versos y definirlos, pensemos para algunos que están de pronto queriendo ser poetas o que están queriendo, no sé, entrar en el mundo de la música, pero quieren que sus letras sean verdaderamente profundas. Piensen que la profundidad no está en lo complejo de las palabras, sino en las imágenes que logro mostrar siempre a través de las mismas. Así como Grave usaba las palabras inconsútil, anodino, ¿m? Fugue, podres, ¿sí? Esto fácilmente podría caer en manos de otra mente, de otro escritor y generarnos una idea totalmente distinta, como es el caso de aquí unos poemas que quiero mostrarles. Bueno, primero Profe, estos, de un personaje más contemporáneo, un cartagenero que tuvo una vida muy triste, como muchos de los poetas parece que hubieran estado hechos para sufrir. El señor Raúl profe, Gómez Hattin, al cual los invito que lean con todo el cuidado porque es todo un personaje. Si se averiguan la vida de Raúl Gómez Hattin, van a decir, no, pero man, con esa vida, como este señor alcanzó a ser hasta habitante de la calle en la vida que tuvo. O sea, el tipo logró caer tan bajo que en sus últimos días murió de la forma más, digámoslo, pobre para una mente tan genial como la de este cartagenero, profe, Raúl Gómez Hattin. ¿Mm? tenemos algo interesante acá y es que preguntamos qué tal recita el profesor Pianda. Y No, horrible. Espero que hayan votado bien. 0% dijeron que bien. ¿Cómo votaron? dijeron No, no alcancé. 0% verdaderamente emocionante. No, mentiras. En realidad, el 69% de los chicos dicen que usted es un recitador profesional, que es verdaderamente hermoso y verdaderamente emocionante escucharlo. Y hay otros que dicen que desborda mucha pasión y es absolutamente inconcebible ese recital de poesía, ¿no? Y 5 estudiantes dijeron que era que el recital hubiera sido mejor, fue moderado y pasable, por así decirlo. Y es Sí, no, sí, sí. interesante relacionado a lo que nos dices, profe, porque yo estuve revisando un audio de uno de los poetas más importantes de América Latina, que es Jorge Luis Borges. Ujú. Entonces yo quería saber, venga, ¿qué es esto de la poesía? Y me suena lo que tú dices, porque de alguna manera lo que la poesía es básicamente indefinible, aunque tenga unos parámetros, unas estructuras que obviamente tenemos que saber. Para Borges es un ejercicio, es un acto, es una experiencia permanente con algo que básicamente se podría simplificar como un encuentro, ¿sí? Puede ser con una poesía, puede ser con un libro. Y hay un ejemplo que pone Borges que es bastante interesante, y es que para él los libros no simplemente son cosas si no se abren. Entonces, yo tomo el ejemplo, por ejemplo, de este libro, ¿no? Entonces, este libro yo lo tengo ahí arrumado en mi cuarto y digo, ah, bueno, tengo que leerlo alguna vez. Para Borges, este libro es poesía en la medida en que yo me acerco a él, en la medida en que yo tengo una experiencia con el libro, en la medida en que yo reconozco al autor como alguien que tiene algo que decirme sobre mi vida. Y eso es el ejercicio, una experiencia permanente con la poesía. Entonces, es interesante y a mí me interesa, digamos, esa definición, al menos de manera personal, porque a ti te pueden explicar mucho sobre la métrica, sobre las rismas, sobre los versos, y si no hay ese encuentro, ¿no? Efectivamente debe haber una relación directa. Hablando de declamación y de interpretación de esto, estamos sobre tiempo, ¿no? Ustedes me cogieron a mansalva, me cogieron a los, como diría, como lo he dicho ya aquí, porque es herencia, ¿no? Esa frase, me cogieron a los tiestazos, ¿no? Entonces, la verdad, lo leí con todo el afán del mundo, porque pues
pero no, yo no lo interpreto tan mal. Lo que pasa es que aquí hacemos, entonces traigamos lo que Andrés nos plantea, digamos, en el ejercicio de una lectura mental dedicada, logramos tener un encuentro con el autor. ¿Sí? Un encuentro distante a través de unos personajes, ¿no? Y esto en algún momento lo vamos a ver al final de nuestro espacio, esa relación que debemos hacer entre lector, personajes y autor, ¿no? Entender que hay un mensaje dentro de cada producto artístico y que el autor lo planteó de cierta forma y nosotros llegamos a una interpretación que puede ser totalmente distinta, ¿no? Entonces tengámoslo muy, muy presente y es clave que lo marquemos como necesario, ¿sí? Tenemos un intruso por ahí, hay un personaje acá con un nombre muy particular además, ¿no? Muy creativo el tipo para que porfa lo saquemos ahí. Y entonces, hablando de esa declamación y todo ese sentido que de pronto les buscamos, bueno, les quedo debiendo una lectura más dedicada, se les voy a pasar. En estos días les comento para que vayan y escuchen más poesía en una sección de podcast que estamos haciendo, un grupo de artistas. Eh, y les voy a mostrar un ejemplo de lo que sería una declamación y un sentido de eso que Andrés nos planteaba, que es clave, por ejemplo, en la poesía. Una interpretación de un poema de un amigo mío de Armenia, es bisnieto del señor Baudilio Montoya, ni más ni menos. O sea, este personaje tiene todo un historial de poeta, viene leyendo poesía desde que tiene memoria, ¿sí? Y este muchacho pues ha venido varias veces a Bogotá, lo hemos invitado acá a festivales de narración oral, de poesía, y se destaca por esa capacidad que tiene de hacer de un poema que uno lo leería y si no lo lee bien, pues que pronto se malinterpreta, a llevarlo a otras esferas. Entonces escuchemos un pedacito, es un video abierto, no nos van a de pronto a generar problemas, ¿sí? De copyright o algo así, entonces podemos reproducirlo acá. Es un poema del bisabuelo, se llama Guardián, creo que se llama, Baudilio Montoya, uno de los grandes poetas que también pues, ya falleció. Entonces escuchemos un pedacito. Ayer, cuando la tarde comenzaba a teñir el silencio de los cerros, un magnate engreído por el triste poder de su dinero, con la violencia de su carro airoso, salvajemente me mató mi perro. Se llamaba Guardián, un can humilde, sencillamente bueno, que celebraba siempre mi llegada al regreso del pueblo, encendiendo sus ojos en cariño, sus ojos tan alegres, tan sinceros. Conteniendo el dolor que me causaba el brutal atropello, abrí una fosa en mi jardín añoso, cerca de la sombra del rosal más viejo, y lo enterré yo mismo, con mis manos. Yo fui el sepulturero, cubriéndolo con tierra suavemente, como con un piadoso terciopelo, y le recé: Guardián, no te sorprenda, los hombres son así, malos y ciegos. A imagen del Señor de los espacios, todos dizque están hechos y sin embargo violan sus sentencias todo lo que es elemental y bello. Las flores que comienzan su milagro, los lirios inocentes, los corderos. Y en la oscura insolencia que los mueve, no sienten pena de matar a un perro. Un perro como tú, que vigilaba la querida heredad con su desvelo y que cuidaba la casa y los caminos y la fuente y el huerto y las tiernas palomas que en la tarde arrullaban en el alero cuando el ocaso
comenzaba en rasos el nido fiel para el primer lucero. Descansa en paz, guardián, en el regazo que te deja el funeral misterio, y no tengas en cuenta al criminoso que con la fuerza de su coche negro atropelló tu contextura humilde y te apagó los ojos tan abiertos. Descansa ya bajo las verdes frondas de mis rosales viejos, que seguirán dejándote piadosos todo el amor de sus retoños nuevos. Mientras duermes tu noche interminable, entre el arcano que sostiene el tiempo, yo quedo en esta feria de la vida, pensando, repitiendo. Mejores que las almas de los hombres, cargadas de tragédico veneno, deben ser para Dios a esta hora las almas inocentes de los perros. Ahí escucharon hablando de este concepto de la interpretación, ¿no? En este caso, pues es un trabajo que, como les digo, este joven viene haciendo desde hace ya mucho tiempo, tiene una capacidad de interpretar y analizar los poemas. Eh, lo pueden encontrar en la poesía de Baudilio Montoya, con este muchacho Mateo Salazar. Mateo Genesí aparece más, el apellido es un tanto rarito, pero ha venido mucho. Cuando venga otra vez a nuestros encuentros artísticos, pues seguramente les haremos saber, ustedes como estudiantes, pudieron ver, ¿no? Pudieron ver esa interpretación, ¿no? Del perro, del guardián. Y era un poema con una estructura, con una métrica, con sí, un análisis de rima, ¿no? Y fíjense cómo este muchacho toma esa lectura y la convierte verdaderamente en el sentimiento, aflorar el sentimiento, ¿no? Si ustedes, muy bien, Natalia pregunta, no sé si lo estaba preguntando con el sentido que es que si estaba declamando, efectivamente estaba declamando poesía, pero no sentimos casi en ningún momento la poesía, ¿sí? O sea, encontramos un sentimiento verdadero, ¿no? Encontramos un sentimiento, o sea, él es capaz de hacer explorar, y se los digo en serio, el man recita poesía y lleva y lloran, o sea, la gente llora y no pueden, porque verdaderamente logra transmitir, pues a través de todo ese análisis que se hace, un verdadero sentido de la lectura. Por eso les decía que esto que yo hago acá de afán es una mediocridad, porque pues finalmente para llegar, por ejemplo, a un nivel de estos, requiere una lectura muy repetitiva, pero antes que eso, muy desglosada de esos sentimientos que están ahí, ¿no? Y ese trabajo de la expresividad y toda la cuestión que María Fernanda nos plantea ahí, pues también requiere todo un sí, ejercicio, pues ya artístico. Entonces, ahí para que sigamos relacionando eso, ¿no? Antes, como lo hemos venido diciendo, antes que entender precisamente esto de la métrica y demás, es clave también entender cómo esculcar esos sentimientos e interpretarlos, ¿no? Ustedes están haciendo interpretaciones ahorita, digamos que es muy gratificante este espacio tan pequeño, pero en el que ya hemos analizado a grandes rasgos dos poemas. Hemos escuchado uno, ¿no? Y hemos podido, pues, leer otro en conjunto, ¿no? Y hemos empezado a encontrar esas cosas que son las que debemos buscar. Entonces, y ahí, con este personaje, por ejemplo, nos damos cuenta cómo la poesía no se reduce a un montón de letras complejas que no puedo entender y no me interesan, ¿sí? O sea, no es así como opera, ¿sí? Fíjense que acabamos de ver un poema que nos lleva hacia ese resentimiento de la vida, hacia eso simple que es la vida y que se podría cambiar por lo más sencillo, pero al mismo tiempo algo que vale todo, ¿no? Y vamos de un momento a otro a ver un hombre dolido por un perro, un hombre que se cuestiona con Dios acerca de lo malos que son los hombres y de lo lamentable que es perder una criatura tan inocente como un perro, ¿no? Como un perro, guardián, para más descaro el nombre,
¿no? Entonces, ustedes lo pueden seguir buscando, lo pueden seguir. Yo no le hago propaganda a él porque, pues, no, qué fastidio que haya gente tan buena para las cosas y uno dice, no, este man es demasiado bueno. Yo lo admiro demasiado al pendejo ese, lo conozco y no le he podido llegar al nivel porque además que no habla así, él no habla así como está hablando ahí. Es un personaje que construyó para eso. ¿Eh? Él no habla así, él habla así, es hola, ¿cómo estás? Pero cuando hace eso, ese acento que pone y esa fuerza que le da, entonces uno no va más. Es un ejercicio artístico interesante, ¿no? Aquí estamos viendo otros, ¿sí? Poemas, porque poemas, como les dijimos la primera sesión, hay poemas para todo el mundo, para todo. No, aquí los poemas no se quedan en el romance y en las frases de Facebook y en el verso libre, chistoso, de me duele hoy la vida, me quiero morir, adiós mundo triste, adiós mundo cruel. No, hay poemas para todo, para la vida, para la muerte, para el dolor, sí, para la angustia. Por ejemplo, Hatin es diría yo, un gran maestro de de ese mensaje hacia el dolor, pero al mismo tiempo hacia la vida, hacia la tristeza y a la soledad que seguramente tuvo que vivir como personaje, ¿sí? De la literatura, la poesía quizás es la forma más descarnada, más visceral, digámoslo así, de mostrar un sentimiento. Que volvemos a lo mismo, no tiene que ser, ay, lo rosado y lo lindo, no, sentimientos que van desde un contexto social hasta un sentimiento de amor, ¿sí? Este Grave, por ejemplo, en su obra tiene muchos poemas que aluden al gobierno, por ejemplo, de la época, a esta lucha entre liberales y conservadores. Muchas veces él hizo varias réplicas y varios insultos a su manera, ¿no? Si vamos a España, en España el ejercicio de la poesía fue en su momento una forma de propaganda política y al mismo tiempo de crítica política, entonces era una forma de llevar mensajes y mensajes duros, o sea, mensajes que no se salían, o sea, que la gente guardaba ese ritmo y los seguía reproduciendo, ¿sí? Ahí en pantalla estoy dejando unos para que ustedes los vayan leyendo antes de caer, por ejemplo, en analizar esta rima y esta métrica que no es más que un agregado para que ustedes entiendan qué tan amplio es el lenguaje y qué tantas posibilidades tiene, ¿sí? Fíjense que en este poema, por ejemplo, ¿sí? Que son del esplendor de la mariposa, eh, Hatim no utiliza una rima muy clara, ¿sí? La hay, pero no parece, ¿sí? En Dios terrible, ¿no? Dios terrible. Y si ustedes lo leen, encontrarán en tan pocas palabras muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Tanto como en la del León de Grave, tanto como en en lo que escribió el señor Baudilio Montoya, que lo vimos recitado por el señor Mateo Genesí, tanto como lo vimos ayer también en en José Asunción Silva, tanto como lo veremos en Cortázar, como lo veremos en Góngora, en Quevedo. ¿M? De ahí la magia de la poesía, de ahí el efecto contundente que tiene. Pero obviamente ese efecto no se logra solamente con palabras ordenadas, sino que recapitulando un poco ese análisis que estábamos haciendo, habíamos hablado de verso y prosa, conceptos que hay que tener en la mente. Hay que tener en la cabeza, si nos gustó la poesía y queremos seguir leyendo más poesía y buscar más poesía y aprender a declamar y a recitar y a leer y todo lo sinonimia que hay ahí, pues hay que reconocerlos, ¿sí? Hay que reconocerlos. Entonces hablamos de un verso y de una prosa. ¿M? Hablamos también dentro de esos poemas, ¿sí? Que había el concepto de verso, un conjunto de versos es una estrofa y un conjunto de estrofas es un poema. No necesariamente tiene que estar definido como en el ejemplo que veíamos ahorita de Raúl Gómez Hatín. En este ejemplo de Dios es terrible, no tenemos como tal, tenemos los versos, el encierro es brutal, sin embargo aquí me acoge la comodidad. ¿Mm? No tenemos una separación de estrofas, como en el himno nacional, no la tenemos, ¿sí? O como en el poema que vimos bueno, no lo vimos, lo escuchamos, de Baudilio Montoya, sí hay también una separación por estrofas. Aquí no. ¿M? Todo está en una sola secuencia de versos. Existe la posibilidad. ¿M? La magia de este arte, al igual que la pintura, que la música, es que nos da ciertas libertades siempre que no nos
que no destruyamos las técnicas. Eso es un concepto bien delicado a tratar, ¿no? Ritmo. Ritmo, hablábamos de esa musicalidad, por ejemplo, que encontró este personaje que estábamos escuchando al momento de interpretar el poema. Él toma esa musicalidad que el abuelo le puso y la pone en esa lectura que hace. Con León de Grave, si lo volviéramos a leer con más calma, con esa fuerza y ese odio que está guardado en ese poema, seguramente encontraríamos esa musicalidad, ¿no? Ese ritmo que lleva. Y la métrica, que es esa disciplina de la que hablábamos, esa capacidad de medir. ¿Sí? Acá, ¿se acuerdan que habíamos visto un ejemplo? Y nos quedamos acá, ¿sí? Tengamos ese pantallazo, tengamos esa presentación ahí, porque vamos a intentar hacer muy rápido el ejercicio para que no digan que es que no lo hicimos. Acá tenemos un fragmento de un poema de Antonio Machado, ¿sí? Es Antonio Machado. Un poema de Antonio Machado, La primavera besaba, se titula. Aquí tenemos simplemente dos estrofas, dos estrofas, cada estrofa con ¿cuántos versos? 4. ¿Listo? 4. Entonces, ahora, nosotros ya lo escuchamos, ya escuchamos poemas, ya leímos poemas, ya sentimos, nos evocó imágenes, y uno dice, bueno, ¿y cómo se logra eso? ¿Yo cómo hago pues para que me suene pues bonito? Porque yo he escrito esto, pero esto como que yo no sé, no, yo quiero es que me suene así a lo León de Grave, ¿cómo me puedo ayudar? ¿Sí? Pues aquí viene el ejercicio, tengo que soltar un poquito acá no tenía que desconectar la presentación, ya, así, tengo que quedarme así. Hoy otra vez llegó otro de esos personajes. Vamos a hacerlo acá, ¿sí? Voy a borrar esto. Lo que vamos a hacer es un ejercicio de métrica muy básico, muy sencillo. Cuando esto ustedes solo lo van a ver aquí. Esto es primicia, o sea, acá no hay más, no hay más. Ya les digo por qué no hay más. Vamos a jugar. Primero, para entender estos poemas, hay que contar los versos. Hay que contar las sílabas dentro de cada verso. ¿Listo? ¿Cómo se cuentan las sílabas? Hay unas reglas muy básicas, muy sencillas. Normalmente nosotros contamos las sílabas, aquí diríamos la primavera, ¿cierto? Consonante, vocal, o dos consonantes, una vocal, ¿cierto? La primavera, besaba. Hasta ahí, todo normal. Si contáramos acá tendríamos 1, 2, bueno, con la P, 2, 3, 3, 4 con la V, esto me odia hoy, 4, 5, 6, 6, la B, 6 con B, ¿sí? Voy a marcar el B, 7, bueno, 7 con B, sa y va y 8, ¿sí? Es que esto no sé por qué no me está subrayando bien. 8, 8 sílabas, nada del otro mundo, ¿cierto? 8 sílabas, ya. Hasta ahí, bien. Así se cuentan las sílabas. Así se cuentan las sílabas. Está muy bien. Excepto por una pequeña cosa, ¿sí? En la poesía, para los que están ya como interesados y que qué bacano escribir poesía, en la poesía hay una cosa que se llaman las sinalefas, ¿sí? Las sinalefas es un nombre, es una palabra. A mí me gusta mucho esta palabra, ¿sí? Las sinalefas son unas reglas muy sencillas. Las voy a explicar muy rápido. La primera sería, ¿sí? Cuando la última sílaba de una palabra termina en vocal y la siguiente también es vocal, eso equivale a una sílaba. Sería, nah, ya deje así. Tranquilo, ¿sí? Equivale a una sílaba. Por ejemplo, acá tenemos, estaba echado yo en. Estaba con echado, esta sería una sola sílaba, ¿cierto? Y yo en la tierra sería otra sílaba con enfrente. Entonces tenemos un total de 11 sílabas, profe, pero ¿cómo así? Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y ustedes dirán, profe, pero hay dio 12. ¿Qué pasó ahí? Vamos a mirar. Cuando la última sílaba de un vocablo termine en vocal y la primera del siguiente es H muda, tranquilos, sería otra sílaba unida, ¿sí? Otra sílaba unida. El frío horrible. El frío horrible. Frío horrible. Frío sería una sola sílaba. Frío es una palabra de una sola sílaba, ¿cierto? No dice frío, no, frío es una sola sílaba.
Y en ese caso, el sería otra sílaba, riible. Más o menos, no se preocupen, es algo solamente de muestra. ¿Ah? Y ahora, por ejemplo, acá, cuando tenemos una unión de este tipo, por ejemplo, una unión de 3 vocales, ¿sí? Suave e irresistible, las uniones de ese tipo, termina en vocal la primera, la otra inicia con vocal, tenemos una vocal en medio, suave e irresistible. Sería, se cuenta todo eso como una sola sílaba, ¿sí? Yo sé que ustedes estarán diciendo, más o menos, si entiendo, no la logro, vamos a intentarlo sobre la marcha. Si no entienden, no se preocupen, esto será una cuestión de tiempo. Profe, ¿qué pasa con los puntos? Si hay una coma, eso no se cuenta, eso no. Eso lo que sirve es para ayudar al ritmo. ¿Listo? Eso sirve solamente para eso. ¿Tenemos alguna encuesta más por ahí? Yo por ahí vi una que estaba bien interesante, que estaba... Y profe, por aquí tenemos una encuesta relacionada. Yo revisé algunos poetas latinoamericanos, ¿no? Y hay un autor muy interesante que se llama Nicanor Parra, que por supuesto Ujú. pues, lo debe conocer, y él habla de un concepto que se llama antipoesía, que va en contra de esa interpretación relacionada a que la poesía se puede enseñar, ¿sí? Entonces la pregunta fue, ¿creen que existe la antipoesía? Y lo interesante es que los estudiantes nos dicen, el 62%, que posiblemente sí exista, pero que no saben qué es. Entonces, no sé, profe, cómo podríamos relacionar esa antipoesía con esta estructura que usted nos está intentando explicar, que al parecer pues está muy, muy, muy chévere, pero bastante complicada, ¿no? Sí, digamos que precisamente Nicanor Parra como referente clave de la literatura, bueno, en la poesía latinoamericana, ¿no? Bien, bien, o sea, un personaje, de verdad, uno de los personajes también más destacados en la poesía latinoamericana, planteó en algún momento que la poesía se podía enseñar y se podía llevar y se podía extender a las escuelas, ¿sí? Es decir, digámoslo en palabras más, palabras menos, eh, era una poesía, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Eh, la poesía de Nicanor Parra era muy directa, ¿sí? Y era con esa intención precisamente de querer acercar un poco a todo el mundo, ¿sí? Lo que intentamos hacer un poco acá. Esto de la métrica, por ejemplo, está guardado en las universidades, está guardado en las universidades donde estudian literatura, humanidades. A mí esto, la verdad, me lo vinieron a enseñar en la universidad, ¿sí? O sea, jamás lo iba a ver yo en un curso de octavo o noveno. Lo habría deseado con toda el alma para no terminar escribiendo tanta burrada al principio, pero hasta la universidad lo logré. Nicanor Parra era uno de los que usaba una especie de poesía como, ¿cómo decirlo?, coloquial, ¿sí? Muy, no básica, no hay que decir, no es básica, sino muy apta, apta para todo público, ¿sí? No había nada truncado, no había nada complejo, las imágenes eran increíbles. Entonces esta antipoesía era una propuesta de precisamente Nicanor Parra, es el único que se le atribuye, o sea, no hay nadie más que lo haya planteado, él lo planteó y tenía esa era una de las características de esa poesía, entonces sí, sí existe y ustedes pueden acercarse y analizarlo también y se van a llevar una gran sorpresa y un gran gusto. Ojalá lo comparen con otros poetas y se van a dar cuenta de eso, ¿sí? Siguiendo con esto, ya para no fastidiarlos más con el tema de contar los versos, porque sé que algunos ya están como que, ¿qué? No entiendo, ¿sí? ¿Qué pasó, profe? No estoy entendiendo nada. Ayúdeme, me va a dejar morir, profesor. No nos voy a dejar morir, no se preocupen. Em, Hablamos de entonces un análisis de esta métrica, de estas sílabas. Afortunadamente, este no es un poema complejo, ¿sí? Sino que acá volvemos a hacer el mismo conteo. Sua, una, ve, dos, men, tres, te, cuatro. Hasta ahí bien, ¿sí? Acá, si se dan cuenta, la y ar, ¿m? Es arboleda, empieza por A, la termina en vocal. La unimos en una sola, ¿sí? Entonces, ahí ya iríamos, ¿cuántos versos vamos ya ahí? Suavemente, lar, 5.
6, 7 y 8. ¿Sí? Tin, 8. Suave, papá. Suave. Lo mismo. Y ahora, ¿qué pasará con ese I? ¿Será que se queda separado? Sí, se queda separado. Si bien uno siente que de pronto pues, no se unen a menos que antes hubiera habido otra palabra que terminara en vocal, de resto no. Entonces, ¿ah? ¡Ay, mentiras, 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 mentiras! Eso es en otro caso. En el caso de la primavera besaba, ya les explico por qué. Sí, 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 sí se unen. Y él, ¿sí? Y él. Sí, yo estaba, me puse a escuchar en la mente. Y él. Y él. Y él sería una, ¿sí? Y él sería una, ¿sí? Ver otra, de otra. Aquí tenemos ¿cuántas ya? Tenemos entonces una, ¿m? Tenemos dos, tenemos tres, ¿sí? Entonces, tenemos cuatro, tenemos 5, tenemos 6, tenemos 7 y tenemos 8. ¿Hay algún problema hasta ahí? Creo que no, ¿cierto? Y ustedes se van a dar cuenta entonces que hay un patrón, ¿sí? Hay un patrón ahí. No está jugando él. Es decir, cuando este man escribió esto, ¿sí? No lo estaba haciendo de gratis, ¿sí? No lo estaba haciendo porque se sentó con la pluma frente al atardecer y la primavera besaba suavemente la arboleda y el verde nuevo brotaba como una verde madreda. No es como la canción de ayer. ¿Cómo era que se llamaba la canción de ayer? La de Báilalo, es esa, como, bueno, esa canción que vimos ayer. No es el mismo caso. Si yo le hago un estudio analítico, métrico, no es, ¿sí? No, ni siquiera está en las sílabas correctas. De ahí donde uno diría, no es poesía porque si le haces un análisis métrico. Profe, ¿y qué pasa con los que son de verso libre? O sea, con los que no tienen nada de eso y siguen siendo poesía. Pues en ese caso, entonces digamos que se parte de las imágenes, la claridad en las imágenes y la profundidad que se pueden dar sin necesidad de caer en la rima. O sea, no necesariamente por ser poema tiene que estar rimado. Entonces ahí viene la escuela del verso libre. Yo personalmente la detesto, ¿sí? Muchas personas se ha creído poeta simplemente por decir que, ay, es lo que yo siento, yo no lo quiero rimar, pero tampoco utilizan toda la capacidad del lenguaje para hacer verdaderamente canciones buenas, con mensajes fuertes, ¿sí? Sino que es, báilalo, baby, es una, la última noche, báilalo, pues no es, ¿sí? No es gran situación. Entonces, ya por ahí alguien se estaba adelantando, Alejandro, muy bien, estaba ya anunciando a partir de lo que hayamos visto, estaba diciendo que ese era un octasílabo. ¿Por qué? Pues porque el poema tiene versos, cada uno de 8 sílabas. ¿Será que sí? ¿Será que sí? ¿Mm? ¿Será que sí será un octasílabo? Pues de entrada sí, pero acá esto se ve como largo. A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿será? ¿Mm? ¿O será que estas se unen según lo que vimos en la sinalefa? Según lo que vimos en la sinalefa, D y U se unirían. Se unirían. Entonces vamos a seguir contando. Tenemos ¿eh? Co, mo, u. Ah, bueno, perdón. Uy, my God, se sigue colando esta gente. Ustedes dan el link a personas que no se lo tienen que dar, ¿cierto? Qué decepción. Si alguien ha hecho eso, déjeme decirle que se acaba de tirar las clases de aquí. Me voy a poner pesado ya. ¿Ah? Bueno, pero antes de ponerme pesado, voy a cerrar este tema rápido porque sí es complejo. Trampas explosivas. Aquí hacemos una separación, entonces, ¿sí? De esta sílaba, perdón, aquí era error mío, aquí estoy saltándome esta, ¿cierto? Como, como una verde humareda. Aparentemente, hasta aquí la división sería así y todo normal, ¿cierto? ¿Cuántos versos tenemos ahí? Uno, dos, tres. Perdón, ¿cuántas sílabas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9 y 10. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esto? ¿Mm? ¿Se dañó? ¿Mm? ¿Ya? ¿Se arruinó esto? Pues no.
muchachos, porque normalmente esa es la unión que haríamos, pero, en el caso de verde y U se unirían, entonces esto sería una sola sílaba. Ahí tendríamos 9. Y en el caso de mo y u se unirían y tendríamos 7 más 1, 8, ¿sí? Tendríamos 8 también. Entonces acertaríamos con lo que nos comentaba Alejandro. Un octasílabo. Ya, eso es todo. Ustedes dirán, no, no estuvo tan fácil. No, no estuvo tan fácil. Estuvo tan fácil para el profesor porque le tocó un año de solo esto. Pero ¿qué nos deja ver este fenómeno que a grandes rasgos les expliqué? Muy de afán. ¿Ah? Que este ejercicio de la poesía, si bien parte de la imagen que nos conecta a nosotros como seres humanos, pues en su fondo también tiene una técnica. ¿M? No es tan sencillo declararse poeta, así como no es tan sencillo declararse grafitero. ¿M? Pero esto, ¿sí? Con las sinalefas y con todo lo demás que nos faltó por mencionar los temas de los acentos, pero no vamos a entrar más allá. ¿M? Porque no quiero confundirles más la cabeza, sino que solamente quería que vieran ese pequeño acercamiento, ¿sí? Esa pequeña aproximación. ¿M? Eh, no se compliquen ustedes tanto la cabeza, mejor dicho, es lo que quiero, sino que quiero que disfruten la poesía para que precisamente aboguemos a don Nicanor, ¿sí? A don Nicanor y encontremos en estos mensajes, por ejemplo, encontremos en un Borges, ya que Andrés lo mencionó, encontremos en otra lengua, cuando estén en inglés, en una Edgar Allan Poe, por ejemplo. ¿M? Encontremos un trabajo donde ustedes cuando lo vean y cuando vayan y se lo compartan a sus hijos, a su familia, a sus hermanos, entiendan que esto es trascendental, ¿sí? O sea, algunas personas inclusive han caído en unos errores donde dicen que la poesía, por ejemplo, es para, que alguien dijo, es que la poesía es solo para maricas, me dijeron una vez. O sea, y se notaba que nunca habían leído, por ejemplo, a un personaje como Hattin, ¿sí? O sea, no habían leído nunca un Hattin cómo podía describir una mujer Hattin, ¿sí? Siendo que el rumor era que era gay, pero siendo gay parecía todo un perro machista en algún momento con una poesía que tiene y uno dice, wow, eso lo puede escribir un personaje que está, ¿sí? Parado desde otra visión del mundo. Pues claro, porque es que esto no es ni para románticos ni para enamoradizos, esto es para gente que entiende el mundo desde todas las perspectivas. ¿Listo? ¿Mm? Ustedes no le tengan miedo a esto, no se preocupen. Ustedes dicen, yo no entiendo nada de esto, ¿sí? Acuérdense de mi consejo. No es que tanto entiendo, sino que tantas imágenes me arroja ese personaje, esa lectura, ¿sí? Ese mundo que nos plantea cada artista. ¿Ah? Yo por ahí tenía un ejemplo que les quería compartir y es un ejemplo con el que ya, pues digamos que cerramos esto de poesía porque el día de mañana nos internaremos en el mundo mediático, en otra forma en la que el lenguaje se usa pero para manipular la sociedad y para hacernos ver a nosotros un supuesto mundo, ¿sí? Social y unas supuestas ideas que deberíamos tener, pero que en realidad simplemente son producto de unos medios de comunicación que solo buscan sus propios fines, ¿sí? Pero eso será el día de mañana. Entonces, por eso hoy como que es el cierre de este fragmento literario que hemos estado trabajando. Y qué mejor que cerrarlo con ese poema que está ahí, ese pedacito que está en los billetes de, de 5.000, ¿no? Que yo les había comentado. Estoy seguro que algunos de ustedes ya lo conocen, ¿no? Normalmente cuando ustedes vieron, cuando ustedes, no, ya no les quiero comentar eso. Pero aprovechen este espacio, échenle una leída, guarden el nombre de paso para que ahorita que la clase termine se queden continuando la lectura, ¿no? De ese poema. Yo no voy a decir más, sino para que ustedes puedan leer esas primeras líneas de uno de los poemas más destacados de la literatura colombiana y mundial, el Nocturno 3 del señor José Asunción Silva, con el que le decimos adiós a esto de la poesía que terminó siendo una maraña de complejidad y de números y de sílabas. Bueno, Nocturno profe, 3. gracias Nocturno. por esa explicación tan interesante relacionada a la poesía. Por último, pues
lanzamos una encuesta de las cotidianas preguntándole si estos versos son poesía o reggaetón. La respuesta, muchachos, aparece ahí y es la poesía. Así que esos 19 estudiantes, ese 46% de estudiantes que respondieron que era poesía, posiblemente les haya quedado claro la explicación, pero recuerden que esto es un tema abierto, es un tema que ustedes pueden trabajarlo durante toda su vida, y para aquellos que quieran hacer poesía, por favor, muchachos, motívense. Y nosotros queríamos compartir, por último, el poema de ayer, el poema de Mauricio relacionado a la cuarentena. Es Entonces, cierto. yo voy a tratar de leerlo, pero no les prometo nada porque de declamación no sé absolutamente nada. Entonces, vamos con el poema y nos despedimos. No sin embargo, comentarles que el día de mañana vamos a tener una explicación sobre la hoja de ruta para que estemos muy pendientes. Y listo, mañana vamos con el tema de influencia de los medios de comunicación. Pero este es el poema de Mauricio, así que atentos. Entonces dice: encierro, oh bella soledad, me has permitido encontrar mi andar. Oh, tu perpetuo silencio, me has hecho conmemorar, cuando no sabía que libre era yo. Oh oscuridad que invade mi ser, has hecho que valore la luz, que mis amigos daban a él. Oh frívolo entorno que me rodea, me has enseñado el calor que un abrazo cercano puede generar en mi aldea. Oh aislamiento abnegado, has permitido que lo invalorado se convierta en bienquisto. Has hecho que inmortalice lo que antes creía que siempre encontraría. Pero en un instante de mi sed, de mi sea ido, oh libertad codicia, ansío retornar la callada paz que tú me dabas, volver a viajar en tu canoa, debe ser el éxtasis que mi mente ahora. Oh cuarentena, has hecho de verdugo y maestra, te agradezco la experiencia, pero anhelo que tu desenlace obtenga el final que merece. Y con él retomemos la vida, que nos ha arrebatado de manera indefinida. Se llama encierro, profe, me dice. Ahí termina, muchachos, y pues nada, ahí los invitamos a que esa poesía y ese ejercicio poético pues sea parte de sus vidas. Hasta luego y nos vemos mañana desde el mismo canal. Chao, profe, gracias por su explicación. Muy bonita. Chao a todos, muchachos. Escriban mucho. A mimir. A mí, a mí, mira, ahora sí. Chao, muchachos. Me quedé pensando en ese poema.